Bien, este es un vídeo resumen de lo que hemos visto o de lo que va a entrar del tema de expresiones algebraicas, ¿vale? De acuerdo a que cuando no podáis venir a clase por el tema de las rotaciones, pues podéis tener este vídeo de consulta, ¿vale? Bueno, simplemente expresiones algebraicas, ¿vale? Vamos a tener la definición del lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. El lenguaje numérico es aquel en el que intervienen los números y los signos de las operaciones, ¿vale? Como hemos estado viendo con los números enteros, divisibilidad, etcétera, ¿vale? Con los temas hasta ahora vistos. Y ahora vemos un nuevo concepto que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es parecido al lenguaje numérico, pero en este caso, aparte de los números y signos de operaciones aritméticas, también entran en juego las letras, ¿vale? Entonces, ejemplo, lenguaje usual. Si a nosotros nos dicen 14 dividido entre 7, pues yo traduzco eso en lenguaje numérico como 14 dividido entre 7, ¿vale? 2 elevado al cuadrado, pues simplemente se traduce como 2 elevado al cuadrado. La tercera parte de 18, 18 dividido entre 3, ¿vale? Luego, es el lenguaje numérico, solo números y operaciones. Ahora, cuando queremos expresar algo con el lenguaje algebraico, hemos dicho que aparte de números y letras, o sea, aparte de números y signos, entran en juego las letras. Por ejemplo, si yo quiero expresar la suma de dos números, pues yo lo expreso como A más B. La letra A más la letra B. Son números que desconozco, ¿vale? Son como incógnitas. Por ejemplo, un número menos 3 unidades, pues pongo la parte literal, un número que es una incógnita, lo expreso como la letra I, lo podría haber expresado con otra letra, ¿vale? En este caso lo he expresado con la letra I y menos 3. Y menos 3 unidades. El cuadrado de un número, pues por ejemplo, B al cuadrado. La mitad de un número, pues por ejemplo, X partido por 2. Es decir, uso letras, operaciones y números para expresar una operación, ¿de acuerdo? Así de sencillo. La expresión algebraica, ¿vale? Entonces, es como hemos dicho, es un conjunto de números y letras unidos con signos de las operaciones, ¿vale? La expresión escrita, por ejemplo, la suma de dos números menos 2, yo lo puedo expresar algebraicamente, ¿vale? Como X más Y menos 2, ¿vale? Es decir, la suma de dos números, X más Y menos 2, ¿vale? El triple de un número más 5. El triple de un número, es decir, 3 por X más 5, pues más 5, ¿de acuerdo? El cuadrado de un número más una unidad. El cuadrado de un número, X al cuadrado, más una unidad, más 1, ¿vale? Es simplemente escribir de forma algebraica con letras y números y operaciones lo que me está diciendo la expresión escrita. El valor numérico de una expresión algebraica. Pues el valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por los números y realizar las operaciones que se indican. Es decir, si a mí me dicen la expresión algebraica 3x más 2, ¿vale? Pues yo puedo obtener el valor numérico de esa expresión algebraica. ¿Para qué valor? Para x igual a 1, ¿vale? ¿Cómo se hace? Yo sustituyo donde pone x, pongo un 1. En este caso será 3 por 1 más 2. 3 por 1, 3, más 2, 5. ¿Vale? Luego ese es el valor numérico de la expresión algebraica 3x más 2, pero para x igual a 1. Si me dijesen, hay el valor numérico de esa expresión algebraica, pero para x igual a 2, pues yo simplemente sustituyo la x por 2. Sería 3 por 2 más 2. Es decir, 3 por 2, 6, más 2, 8. ¿Vale? Sustituir el valor de x en la expresión algebraica. X y las letras que me digan, ¿vale? Monomios. Un monomio es una expresión algebraica formado por productos de números y letras. A los números se le denomina coeficientes y a las letras con sus exponentes parte literal, ¿vale? Eso es un monomio, una expresión algebraica formada por productos de números y letras. A los números se le denomina coeficientes y a las letras con sus exponentes parte literal. Es decir, yo tengo el monomio 3x, el coeficiente, es decir, los números serían el coeficiente y la parte literal, es decir, las letras serían la parte literal, ¿vale? Menos 5 a b, menos 5, que es el número, sería el coeficiente y la parte literal sería las letras a, b. Menos 5x al cubo, menos 5 es el coeficiente y la parte literal x al cubo. 3 quintos de x, 3 quintos, que son los números, sería el coeficiente y x sería la parte literal, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a ver qué es el grado de un monomio. Pues el grado de un monomio, ¿vale?, es el número que resulta de sumar todos los exponentes de su parte literal, ¿vale? La parte literal, que hemos dicho que son las letras con sus exponentes, pues si yo sumo todos los valores de sus exponentes, me da el grado del monomio. Es decir, menos 3x, ¿vale? ¿Cuál es el grado? Pues yo me voy a la parte literal, que es x, y x está elevado a 1 simplemente, ¿no? Pues su grado es 1, ¿vale? El exponente de x es x elevado a 1, luego su grado es 1. El monomio 4a al cuadrado i, pues yo tengo la parte literal es a al cuadrado por i está elevado a 1, ¿vale? Luego la suma de sus exponentes, 2 más 1, es 3, luego su grado es 3. Menos 5x al cuadrado y al cubo, yo tengo la parte literal que es x al cuadrado y al cubo, si sumo sus exponentes, 2 más 3, ¿vale? 2 más 3 es 5, luego el grado del monomio es 5, ¿de acuerdo? Sencillo. ¿Qué son los monomios semejantes? Pues dos o más monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal, ¿vale? Es decir, las mismas letras, ¿de acuerdo? Con la parte literal son las letras y sus exponentes, ¿de acuerdo? Es decir, 5x y 2x son monomios semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, que es x, ¿vale? 3x al cuadrado y menos x al cuadrado, x y al cuadrado son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, es decir, x y al cuadrado. Y en el último, x al cuadrado y al cubo, x y al cuadrado. Estos no son monomios semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen la misma parte literal. En este caso es x y al cubo y en el otro es x y al cuadrado. Como vemos, no tienen la misma parte literal. Tienen las mismas letras, pero los exponentes no son iguales, ¿vale? Luego, tienen que tener la misma parte literal, es decir, los exponentes y las letras, ¿vale? Bien, sumas y restas de monomios. Pues para la suma y resta de monomios solo se pueden realizar cuando los monomios son semejantes, ¿vale? Y para sumar o restar monomios semejantes se suman o restan los coeficientes y se deja la misma parte literal, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí tengo 2x más x, ¿puedo sumar esos dos monomios? Sí, ¿por qué? Porque tienen la misma parte literal. ¿Cuál es? X. Yo pongo la misma parte literal y hago la operación de sus exponentes. 2 más 1. 2 más 1, 3. 3x, ¿vale? 2x más y, esto puedo hacerlo, son dos monomios, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen la misma parte literal. ¿Por qué? Porque en este caso la parte literal de aquí de 2x es x y la parte literal de y es y. Y x e y no son iguales, luego no podría realizar la suma de monomios ni la resta. Multiplicación de monomios. Pues el producto de dos o más monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes y cuya parte literal es el producto de las partes literales. Es decir, si yo tengo un monomio y lo quiero multiplicar por otro monomio, lo que hago es multiplicar los números, 3 por 2, y multiplicar las partes literales, x por x. ¿Vale? 3 por 2 es 6 y x por x es el producto de potencias. ¿Qué hago? Dejo la misma base, la x, y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. ¿Vale? En el segundo ejemplo, 4x por menos 2x al cuadrado. Multiplico los números, 4 por menos 2, ¿vale? 4 por menos 2, con el signo menos, ¿vale? Y multiplico la parte literal, x por x al cuadrado. X por x al cuadrado. 4 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 8. Y x por x al cuadrado, dejo la misma base y sumo los exponentes. 2 y 1, 3. ¿Vale? Y por último, la división de monomios. Es muy parecido a la multiplicación, ¿vale? Pero en este caso lo que hacemos es, en lugar de multiplicar los coeficientes, lo que hago es dividirlos, y la parte literal, en lugar de multiplicarlo, lo que hago es dividir, ¿vale? Luego, el cociente de monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el cociente de los coeficientes y cuya parte literal es el cociente de las partes literales. Es decir, si yo tengo el monomio 6x dividido entre 2x, es lo mismo que poner 6x partido de 2x, ¿vale? Yo divido los números, es decir, los coeficientes, 6 entre 2, y divido la parte literal, x entre x. 6 entre 2 es 3, y x partido de x es división de potencias. ¿Qué es lo que hago? Dejo la misma base, x, y resto los exponentes. 1 menos 1, 0. Luego esto es igual a x elevado a 0, y x elevado a 0 es 1, ¿vale? 3 por 1, 3. En este caso, en el segundo ejemplo, 10x al cubo dividido entre menos 5x.
Divido los números, 10 partido de menos 5, ¿vale? Yo tengo aquí un 10 y aquí un menos 5, y divido también la parte literal, x al cubo partido de x al cubo partido de x. 10 entre menos 5, menos 2, y x al cubo entre x, dejo la misma base y resto los exponentes. 3 menos 1, que es 2, x al cuadrado, ¿vale? Y aquí lo tengo. Y ya estaría. Esto es lo que hay que ver de los monomios, de las expresiones algebraicas. Ya lo siguiente sería meternos con polinomios y bueno, pero para este examen no sale, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es pues resolver muchos ejercicios de esto, pero vamos, es aplicar lo que acabamos de explicar, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.